¿Es posible hacer algo relevante distinto? Pero es imposible hacer algo distinto relevante. La mayoría de la gente, la mayoría del tiempo va a hacer todo para evitar que haya un breakthrough, porque las organizaciones son autoperpetuantes. El miedo a perder hace que la mayoría de la gente juegue a jugar, no a ganar. Entonces juegan a defender. No hay nada que envejezca peor que los planes, porque los planes parten de predicciones y las predicciones todas son malas. O tú compites con precios bajos o compites en valor. Si no quieres competir en precios bajos, compite en valor. Tú no rompes un paradigma por ninguno, tú cambias uno por otro. Hola, 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 soy tu host, Robbie J. Fry, y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Alejandro Salazar. Alejandro es Managing Director en Breakthrough y autor del libro Estrategia Emergente. The Breakthrough es la firma líder en estrategia cooperativa y competitiva. Ayudan a las empresas a transformar sus organizaciones, dar forma a sus competitivos entornos locales, comprender su cantidad de valor y crecer desde la rentabilidad y no hacia la rentabilidad. ¡Wow, wow, wow, wow! Este episodio es el fulcro, es decir, punto de apoyo de una palanca de la serie. Es el puente entre lo que fue antes con lo que está por venir. Editar este podcast me tomó casi 3 veces más debido a la sutileza. Tantos matices diferentes para desempacar y destilar. Cada sección es una sección sola y un hilo conductor de todo. Es el cambio catalizador de paradigma para tu mente. La conversación en sí plantea la pregunta: si aprender es descubrir lo que no sé, pero no sé lo que no sé, ¿por dónde empiezo? Este podcast es un buen comienzo. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen aguantando la disonancia cognitiva, la magia de no ser magia, aprendiendo versus capacitando, la diferencia entre el mindset de una empresa y de la persona, y mucho, mucho más. Antes de arrancar, si alguno de mis invitados te ha inspirado, te ha motivado o te ha ayudado a hacerte un mejor profesional, líder o emprendedor, imagínate lograr lo mismo, pero en menos de 3 minutos. Poco tiempo de inversión para ser 1% mejor cada día. Por esto, me encantaría que pruebes mi Startup Quinto, los mejores momentos de mi podcast y otros podcasts top, convertidos en microcontenido y enviado directamente a tu WhatsApp. Y lo mejor de todo, cada audio es tuyo. Una librería completa en tu bolsillo y cada mes tu biblioteca de audios crecerá igual de tú. Ingresa a quinto.ai para probarlo por una semana o usa nuestro código especial emergente en checkout para obtener Quinto gratis por un mes y cambia tu vida. Ingresa a quinto.ai para saber más y agendar una cita. KINNTO.ai Quinto. No olvides visitar thefryshow.com para los links al newsletter y más. Y por favor, si amas el podcast, comparte el episodio en tus redes sociales. Deja una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número 1. Y si no es así, castígame con tus comentarios para mejorar. Con ese dicho, te presento episodio 179, la estrategia emergente, capítulo 5. La estrategia es aprendizaje organizacional. Con un hombre que ha agregado verdadero valor a miles de personas, mi amigo Alejandro Salazar.
¿este capítulo pasan directamente después de tener un breakthrough o no es algo que conectan directamente? Buena pregunta. Cuando estaba escribiendo el libro, decidí separar el capítulo de breakthrough del capítulo de aprendizaje, porque creo que, digamos, el breakthrough es un aprendizaje, es una ruptura fundamental en un paradigma profundo que una vez se da, básicamente desencadena una cantidad de otras rupturas y entra, digamos, a la organización en una fase de rápido aprendizaje. Yo alguna vez, cuando estaba, digamos, empezando a cocinar estas ideas, alguna vez le escuché, creo que a uno de mis mentores, que en el fondo todos los problemas de estrategia eran problemas de aprendizaje. Que en el fondo la capacidad de hacer hard choices oportunos residía en el fondo en la capacidad de aprender, que las organizaciones que eran capaces de aprender era finalmente el indicador más fundamental de competitividad. La competitividad es la capacidad de hacer rupturas, de practicar la estrategia oportunamente. Pero el aprendizaje después del breakthrough, antes del breakthrough, algo constante. No, yo creo que en general te diría que el breakthrough es aprendizaje, es el comienzo de una rápida fase de aprendizaje. Cuando una organización hace un breakthrough, rápidamente entra en un estado de aprendizaje rápido, donde básicamente se construye una nueva teoría del negocio. Una vez rompes algún paradigma en lo profundo, igual que pasa en la ciencia. En la ciencia, un poco la idea de Thomas Kuhn es cuando empieza a haber muchos experimentos que de alguna manera refutan una teoría. Uno diría, oye, ¿por qué no modificaron rápido la teoría? A pesar de que los experimentos ya estaban en contra. Y lo que vino Thomas Kuhn a entender es que él decía que un paradigma profundo en los científicos de una disciplina inhibía a la gente en general de poder conectar todos esos experimentos nuevos en una nueva era de aprendizaje. Él decía, un paradigma reside en el fondo de toda revolución. Entonces yo los junto así, yo digo que un breakthrough revoluciona, inicia la revolución, y entonces una vez lo rompes ese paradigma fundamental, empieza una rápida serie de aprendizajes que lo que termina es modificando seriamente la dimensión 2 de la Trinidad, la teoría del negocio. Te altera la teoría del negocio y empiezas a desarrollar las implicaciones. Por ejemplo, si tu breakthrough fue que descubriste que el cliente no era tu cliente, de ahí en adelante, una vez sabes que tu cliente no es tu cliente, de ahí en adelante te das cuenta que tu valor no era tu valor, que tu ventaja no era tu ventaja, que de golpe tu competidor no era. Se propaga una cadena de coherencia. Ese proceso de propagación de unas rupturas un poco más pequeñas que configuran es lo que yo llamo aprendizaje organizacional, y en últimas es la interpretación de la estrategia como un problema de aprendizaje. Cuando una organización finalmente es removida del mercado, finalmente se quiebra, finalmente lo que ocurre en el fondo es que no aprendieron algo oportunamente. No pudieron hacer un hard choice, pero en el fondo no pudieron hacer el choice porque no aprendieron algo oportunamente. Entonces, en esa visión del mundo, los problemas de estrategia son todos problemas de aprendizaje, y los ves a diferentes niveles. Cuando un país se estanca, por ejemplo, o cuando un país entra en un conflicto. ¿Qué pasa en Venezuela? Hombre, pues que hay una masa crítica de gente en Venezuela que no ha aprendido algo fundamental, y mientras no aprendan ese tema fundamental, pues quedarán ahí atrapados en el nivel en el que están. Entonces, conectarlo como al breakthrough. Tú tienes algo en el libro que dicen sobre aprendizaje no es capacitarse. Y posiblemente pasar un paso atrás al breakthrough, hablando como en el almuerzo, es importante para entender. Cuando hay una conversación, tú armas, o la idea es un grupo colectivo que representa mucho de la empresa. Sí. ¿Correcto o no? Sí, correcto. Pero el breakthrough no tiene que pasar a todos. Es importante hablar de la coalición crítica. La conversación estratégica en la que se logra originar un breakthrough, que como ya dijimos, tiene que ser existencial, tiene que tener razonamiento productivo. Ahora le hacemos un poco de doble clic a eso. Esa coalición crítica se llama coalición crítica porque tiene un concepto parecido a la masa crítica. Es decir, por debajo de ese número de gente en la coalición crítica no hay suficiente representación de la inteligencia colectiva de la organización. Por ejemplo, un comité de gerencia no es una buena representación de la inteligencia colectiva porque no tiene gente de los que hacen. Ahora, no hay que tener toda la organización. Ahora, por encima de la masa crítica se vuelve difícil conversar. Entonces, por eso ese punto crítico, ese critical point, es típicamente, 25 personas, tal que representan, son una buena representación de la inteligencia agregada distribuida de la organización, pero son suficientemente pequeños para tener una conversación, porque si no, pues uno sencillamente convocaría a toda la organización, pero entonces eso volvería un discurso
no habría conversación. Entonces, ese tamaño crítico, por eso yo hablo de la masa crítica de la coalición crítica, ni muy grande, que se diluya la conversación, ni muy pequeña, que se pierda la representatividad de la inteligencia colectiva. Entonces, lo primero que hay que hacer es que hay que definir una buena coalición crítica, y parte de lo que nosotros hacemos con nuestros clientes es sentarnos con el presidente ejecutivo y su gente a decir cuál es la coalición crítica acá. Típicamente en esa coalición crítica va a entrar una cantidad de gente que no ha trabajado junta, que no están en los mismos niveles de jerarquía, que no tienen la misma edad, gente que combina gente de mucha experiencia, de mucho potencial, de múltiples funciones. No caemos en la trampa de que no es una democracia representativa, ni hay que representar áreas. Entonces, una vez se configura esa coalición, es en esa coalición donde se va a dar la conversación estratégica y donde se va a practicar, entre otras, el razonamiento productivo. Nosotros les enseñamos que el ejercicio es una conversación, que los roles de ellos en su organización se quedan afuera, que nadie representa ningún área, que el presidente ejecutivo no es el jefe ahí, es uno más en la conversación. Y les enseñamos, les hacemos caer en cuenta que el estado natural de todos nosotros es el razonamiento defensivo, y que si no lo trascendemos no va a haber conversación. Entonces les proponemos el razonamiento productivo y les decimos tienen que básicamente ustedes practicarlo. Son una serie de principios. Primero, sea explícito, diga lo que piensa, diga por qué lo piensa, exija que los otros sean explícitos, no se enmascare, sea empático, es decir, no quiere decir que sea simpático, sea empático, trate de entender lo que los otros están diciendo, póngale tasa de descuento a todo el mundo tiene sesgos, usted y los otros. Es decir, no asuma nada que se dice como cierto, ni siquiera lo que se está diciendo. Sea consciente de sus propios sesgos. Enfóquese usted en los sesgos suyos y no los de los otros, pero póngale tasa de descuento a todo el mundo. Después, asegúrese de que está escuchando y siendo empático, por ejemplo, a través de que de vez en cuando parafrasee lo que el otro está diciendo para que el otro entienda si eso es lo que está diciendo. Y finalmente, aguante la disonancia. Cuando empiece a haber disonancia, cuando empiece a haber un sentido de disonancia, aguánteselo. La primera tentación va a ser bloquear la conversación, desviarla, hacer otra cosa. Si usted la aguanta un rato, si usted aguanta un poco el sufrimiento de la disonancia, empieza a transitar dentro de ella y en algún momento va a ver la luz. La pregunta que hacías, es muy bonito el mecanismo, porque las organizaciones tienen una gran cantidad de conocimiento tácito. Uno de los errores de la planeación estratégica en su formalismo es que solo valida el conocimiento que está en hojas electrónicas o en bases de datos. En la estrategia emergente se asume que hay una cantidad de cosas que se saben, que la organización no sabe que sabe, que residen en algunos individuos, no en otros. Siempre lo que yo he aprendido es que alguien había visto algo, solo que la organización no lo había visto. Entonces, cuando la organización lo empieza a ver, que tampoco quiere decir que sea todo el mundo, a tu pregunta, en la misma coalición crítica habrá unos que de golpe no lo ven, hay unos que lo ven primero, pero cuando la gente lo empieza a ver, cuando la organización lo empieza a ver, entramos verdaderamente en la preparación del hard choice. Es fascinante como cualquiera de los ejemplos que te he puesto, alguien había dicho eso, alguien había visto eso, pero la organización no lo había visto. Pero no es para todos el breakthrough. Te lo pongo así, unos lo ven primero, tal vez como hablábamos hace un rato, otros empiezan a ver que otros vieron algo que ellos no han visto y empiezan a sentir, oiga, yo todavía no lo estoy viendo, pero esto lo están viendo. Y empieza, digamos, como esa empatía, empieza a darse la famosa metanoia, en que, oiga, yo sé que todavía no lo estoy viendo, pero usted lo está viendo y quiero verlo. Y empieza a jalar y empieza a construirse ese sentido colectivo de, oiga, entre todos estamos finalmente viendo algo que no habíamos visto. Metanoia porque es el contrario a la paranoia, porque te empodera, porque te permite ver una cosa, porque te da poder y agencia sobre tu vida, no te la quita, no te da miedo, sino que empiezas a... Y yo te diría que en la coalición crítica termina. Habrá como siempre gente que puede que no lo vea. De todas maneras, lo importante es que como la coalición crítica es una representación de la inteligencia colectiva y del liderazgo de la organización, lo que sí es claro es que eso también explica por qué las organizaciones no tienen el desafío implementador o el famoso problema ese de alinear una cantidad de gente a un plan, es lo que típicamente hay, sino que cuando los de la coalición crítica lo ven, salen de vuelta a su organización, habiendo de alguna manera nacido de nuevo y viendo estas cosas, los demás lo siguen a ellos. Por eso en el libro yo hablo del concepto, digamos, de que esto funciona un poquito como funcionan como decía Jeff Moore, que funciona el mercadeo en los productos high-tech nuevos. Primero una minoría temprana y unos early adopters, ellos arrancan y después una mayoría temprana lo sigue. Y claro, al final puede que haya rezagados que llegan muy tarde, pero ya se cruza el abismo, como dice él, ya se vuelve el fenómeno generalizado. La coalición crítica
es el vehículo a través del cual la organización, digamos, cruza ese abismo. Es como un imán que empieza a jalar todos. Es buena metáfora, es un imán. Y claro, y ahora el fenómeno, como te digo, individualmente todo el mundo mayoritariamente termina viendo lo que la coalición está viendo, pero eso, ¿cierto? Todos terminamos viendo lo mismo, pero al principio hay unos que lo ven antes y otros que dicen, oiga, estos ya están viendo eso, y hay ese efecto halo de energía, yo lo llamo metanoia, que empieza a jalar a la gente hacia esa nueva visión y empiezan a ver el mundo por esa nueva ventana. Pero una pregunta ya, tenemos 2 empresas trabajando con los dos tienen un break Sí. bastante fuerte cada uno. Un grupo web en la empresa, pero tienes 5 personas espectaculares, ya respetado mucho en la empresa, o tienes 5 que tienen un breakthrough, y la gente dice, ese no me mandan todo el tiempo, pero pasan por un breakthrough, entonces el imán no tiene ningún esfuerzo porque no confían en esas personas, entonces pierden toda la energía porque el breakthrough no transmiten, porque esas personas no son respetados. Yo insisto que el breakthrough, como breakthrough, no es algo que un individuo tenga y los demás lo sigan, no, el breakthrough es algo que se origina en alguna observación de alguien, no necesariamente estaba, digamos, definido como el breakthrough. Alguien había visto algo que otros no habían visto, lo que no quiere decir todavía que ese fuera el breakthrough. Se origina ahí la disonancia. Finalmente en la conversación entre todos, en la exposición que te decía a resultados emergentes, a los mismos datos de ellos con otra historia. La combinación de cosas hace que en algún momento en la conversación, como te digo, en la conversación, en el diálogo, alguien dice, oiga, lo que usted está diciendo, si le entiendo bien, entonces, es que nuestro cliente es tal y no tal. Alguien lo plantea así, la persona que no lo ha podido articular dice, sí, así lo estoy viendo. Y entonces empieza a volverse como jazz, y empieza a volverse el breakthrough una cosa que convoca a todos. Pero tú no puedes decir a que fue que un individuo lo tuvo y dependiendo del prestigio de ese individuo, los demás lo tienen o no lo tienen. Es conversation. Pero yo sé, si tú y yo estamos en la misma conversación, estamos en el mismo breakthrough. Sí. Yo vuelvo a mi equipo, pero la gente no me respetan porque yo mando todo el tiempo. Tú es tu equipo, aman porque tú empujes a sus límites. No, chicos, mírenme, ya encontré un breakthrough. No, cliente no es aquí, nuestra estrategia es acá. Ellos, ok, chévere, huevón. Pero con voces, sí, vamos con todo, entiendo porque Alejo es nuestro como líder. Acuérdate que la coalición crítica es una coalición crítica, digamos, de gente de múltiples orígenes y demografía, pero de líderes. Generalmente los líderes es aquel al que lo siguen. Entonces, cuando alguien es convocado es alguien que tiene liderazgo. También creo que este es un proceso de socialización, me explico. Una vez tú estás en una organización donde está pasando algo y se está reuniendo una coalición crítica y están volviendo a sus bases y están diciendo que vamos para allá, muchas veces pues tú vas a estar cercano a alguno de los que estuvo ahí, vas a ir para allá, pero si no vas a ver a otros que van para allá. Hay autoorganización. Una vez una organización tiene conciencia, acuérdate que la estrategia ocurre en una mente corporativa. Una vez eso se da en la mente, la organización se va autoorganizando y va jalando a sus tropas. Entonces uno no puede cometer el error de pensar que después se comunica vía comando y control como un plan. La gente empieza a ver a otros y de nuevo, por eso es emergente. Por eso emerge en la organización. No es comando y control. No, pero es si no has vivido, es como suena kumbaya, pero no, tiene que... Como dicen, que tal vez una frase que decían, la magia del proceso, lo más mágico del proceso es que no es mágico, sino que es realmente... Es biología. Es pura... Pero es mágico de biología. Claro. Pero no es mágico, es evolución. Porque date cuenta... Es mágico. Claro. Es que date cuenta que los resultados emergentes tienen eso. Son mágicos porque no son mágicos, porque los resultados emergentes son propiedades que un sistema tiene que sus partes no tienen. Siempre le parecen a uno magia. Bueno, pero la temperatura parece magia porque la temperatura es una propiedad de muchos átomos, no de un átomo. Un átomo no tiene temperatura, muchos juntos tienen. Entonces pasa lo mismo. En una inteligencia colectiva emerge esto, en una inteligencia individual no. No es una serie de inteligencias individuales comandando a otras. Es una serie de inteligencias individuales interactuando y chocando unas con otras, de las cuales emerge la cosa. Entonces es verdaderamente una propiedad emergente. Y tal vez es lo que decía Henry Mintzberg de que lo más interesante de una estrategia es la organización misma que va surgiendo. Cuando tú escuchas a las personas hablando de propósito, ¿tú crees que propósito es, en palabras no articuladas, algo emergente que alguien identificó que hay potencial, pasó por una transformación, un breakthrough, y encontró aquí es algo, pero por la forma de la gente le gusta transmitir porque no hay palabras, es propósito, pero al otro lado
es algo emergente en un otro ser humano que encontró algo que no encontró de ellos mismos, de algún gran aprendizaje? Te voy a dar una respuesta agridulce. Yo creo que el propósito es otro fad nuevo, otra moda, donde las compañías están aspirando y diciendo unas cosas políticamente correctas para hacer bien, para quedar bien y quedar bien con los demás y sentirse bien. El propósito hoy en día es lo mismo que era la visión hace 20 años. ¿Cuál es tu visión? Y yo creo que es otra cosa. Pero de la misma manera, creo que, como dices tú, si uno pudiera de forma emergente revelar un propósito, si hay un propósito tácito ahí que se va revelando, se podría, digamos, hablar de... Pero me temo mucho que, como todas las palabritas que hay en el mundo de la planeación estratégica, el mejoramiento continuo, ese mundo del propósito hoy en día me parece a mí igual que en su momento la visión, igual que en su momento, bueno, igual que el tema de la cultura. Yo veo a la gente hablando de una cultura aspirada y unos valores que quieren tener. Todo es un plan. Sí, exactamente. El propósito es un plan, no puedes planear tu propósito. Es emergente, como la vida. Como la vida, debería ser, como es la cultura. Pero me temo mucho que estas palabras han sido secuestradas por los mismos autores, ¿cierto? De los mismos autores de la planeación estratégica. Es una serie de aspiraciones para ganar. Creo que llegamos a lo mismo. Yo no practico eso y, como te digo, no entiendo exactamente. No hay que escuchar de salir de su boca, pero suena como desde breakthroughs. Debería ser. Ya es quién somos, aquí debemos hacer, ese es quién somos. Suena finalmente propósito, pero no fue algo. ¿Qué es nuestro propósito? Huevón, no sabes qué estás haciendo, quién eres. Tienes toda la razón que no debería emerger de nada distinto a tu identidad y tu lugar en el mundo. Pero a mí, digamos, desde la distancia me aburre el tema y cuando me dicen, bueno, pues recientemente me han invitado a que si les ayudamos en un ejercicio de propósito. Entonces les digo, pues, mejor dicho, en consultoría yo he aprendido, sobre todo desde la estrategia emergente, que los clientes dicen una cosa, quieren otra y necesitan una distinta. Llegar rápido a lo que verdaderamente necesitan, que es un ejercicio de estrategia emergente, apartándose de lo que dijeron que querían, que es típicamente una moda. En el mundo que yo creo que gente quiere vender estrategia, el propósito es estrategia. Porque al final totalmente. Why you want a purpose? No, because it's important pero why? Para generar valor. ¿Para quién? Para un mercado. ¿Para qué? Y es muy bueno que le hagas esos 3 para qué, porque con 3 para qué quedan listos. Finalmente es para ganar, finalmente es para ocupar tu lugar en el mundo, tiene que ser hecho desde tu identidad. Pero como todo, como te digo, yo creo que hay una forma emergente e inteligente de hacer todas estas cosas y hay una forma tonta, aspiracional, bizantina. Mira que lo primero que muere, como siempre, es la verdad. Cuando tú empiezas a llamar cosas, como decías tú, con la retórica, con el nombre equivocado, cuando tú empiezas a hacer las cosas para sentirte bien, para lucir políticamente correcto o a la moda, ya no tienes ningún chance de aprender nada, no vas a aprender nada. Vas a pasar todo el tiempo y no vas a aprender. Recuerda una cosa, lo están haciendo, ¿por qué lo están haciendo todos más o menos al mismo momento? Porque es una moda impuesta, entonces lo mismo, digamos, es una presión. Yo insisto que lo que mantiene viva a la planeación estratégica y a todos sus proxies, todo lo que lo mantiene viva es una enorme presión social. La misma que había en bachillerato, la misma presión social que había para ponerse cierta ropa y ciertas cosas, se lleva al mundo corporativo a esto. Y la presión viene de todos lados. Y si no sabes aguantar esa presión, terminas... ¿A platicar una vez con Mateo Jaca de Matelsa? No, he escuchado de que es una compañía muy interesante, pero no lo conozco. Él habla mucho, dijo que no, decir, el propósito es algo colectivo. Como lo sugieres tú por ahí en tu pregunta hace un rato, si el propósito de uno no es único, sino parte de una identidad única, es decir, que creo que tiene que ser altamente identitario y altamente único. Entonces, en últimas, es un elemento de estrategia. Mucha gente termina teniendo propósitos y los termina formulando en lengua muy parecida, que es muy gaseosa. Es como lo mismo de los valores, ¿no? Entonces, uno enuncia una serie de valores, de los cuales... Yo creo que todo eso es una farsa. Mejor dicho, sería lo que uno diría en términos religiosos, que todo eso es fariseísmo. Eso no es una cosa del espíritu, no es una cosa sino que es una cosa que uno hace porque otros están haciendo y para lucir bien. Esa es mi opinión sobre muchas de esas cosas. Y pasarán, ahorita que estamos en la era del propósito, después vendrá otra palabra catchy, como te digo, antes era visión, valores. Estamos en eso, es decir, los consultores promueven ese tipo de cosas, uniforman a todas las compañías, todas hacen el pequeño ejercicio, presionados por reguladores, muchas veces presionados por mercados de capitales que les exigen. Yo digo que en la estrategia hay que ser como Ulises con las sirenas, que a escuchar los cantos de sirenas y pasar y amarrarse al mástil y mantenerse, que es ruido y que es señal, signal to noise. Entonces, ¿qué es capacitarse? ¿En qué es aprender?
Sí, porque la gente asume que si uno tiene un problema de aprendizaje, la solución es capacitarse. Y esa es la... Entonces, no es lo mismo. Uno se capacita, uno puede capacitarse en programación, uno puede capacitarse en técnicas de reducción de variabilidad, uno puede capacitarse en técnicas de mejoramiento continuo. Todo eso es capacitación. Aprender es una cosa distinta. Aprender, típicamente, romper paradigmas. Si uno no rompe paradigmas, no está aprendiendo. Algunos de esos paradigmas son identitarios. Entonces, muchas organizaciones hablan de la organización en aprendizaje porque la gente está tomándose muchos cursitos y porque la gente tiene, inclusive lo miden con un gasto corporativo en capacitación. O, por ejemplo, todo lo que hacen a la hora de implementar un software. Y yo creo que se engañan. Yo creo que hay una cantidad de compañías que se capacitan mucho y aprenden poco. El aprendizaje genuino se da de forma asincrónica, frontal y en conversación de una inteligencia colectiva. Ahí es cuando se da el aprendizaje. Es un deporte de contacto. Y la otra cosa es que el aprendizaje no se va a dar con profesores. El profesor es el mercado. Date cuenta que ese es uno de los grandes problemas que hay hoy en día en la educación moderna. Es que muchas universidades están en el negocio de enseñar y educar, no en el de que la gente aprenda. Te digo una cosa, soy un convencido además, que la mayor cantidad de aprendizaje en una sociedad se da al interior de las organizaciones. Y la gran fábrica de aprendizaje es ahí. Uno todavía piensa que el conocimiento está en las universidades, y no, la mayor parte del conocimiento práctico está en las organizaciones y lo van acumulando en un proceso de aprendizaje tácito. Imagínate en esencia toda la cantidad de conocimiento tácito que está guardado en una organización. Una organización sabe hacer una cantidad de cosas que si tú te pones a analizar es complicadísimo hacer. Una organización es un tremendo algoritmo, cada uno es un algoritmo distinto. Y ese agregado de conocimiento es el que nos enriquece. Acuérdate, todos somos ricos en la práctica por las cosas que sabemos hacer conjuntamente, que sabemos hacer, know-how. Al final el verdadero conocimiento es know-how. El know-how fundamental del mundo está en organizaciones. Los seres humanos actuamos y sabemos cómo es dentro de organizaciones. El vehículo más potente de creación de capital social son las organizaciones mismas. Date cuenta que la gente aprende realmente a trabajar, a ser práctico, a ser efectivo trabajando dentro de organizaciones. Entonces yo creo que una organización es un desafío permanente de aprendizaje, la estrategia es un desafío de aprendizaje y es muy importante llamarlo por su nombre, no confundirlo con otras cosas que pueden llegar a ser necesarias pero no son lo mismo, como capacitarse. Y yo creo que el aprendizaje, como te digo, es en el mercado, es conversando y es exponiendo la inteligencia colectiva de una organización al choque con el mercado. Date cuenta que mucho conocimiento tecnológico que fue fabricado en compañías, no en universidades. Ver a la estrategia con un problema de aprendizaje es fascinante. Imagínate, si tienes algún problema en el mercado, si algo te está pasando en el mercado, si no estás creciendo mal o estás perdiendo la caja, no lo mires como un problema de eficiencia, no lo mires como mira como un problema de aprendizaje. Pero entonces es atrás del breakthrough. Yo te diría que el breakthrough te inicia un proceso de rápido aprendizaje, pero críticamente al final es una teoría del negocio. Una compañía tiene una teoría del negocio. Esa teoría del negocio explica cómo está organizada, lo que hace y choca con el mercado. Si el mercado le empieza a decir que esa organización no es coherente con el mercado, que no hace sentido, y se lo dice quitándole la caja, la forma como el mercado es un educador duro, ¿cierto? Mucha gente al principio la reacción va a ser, ay, me están quitando la caja, entonces dicen, ya no trabajamos como antes, perdimos abnegación, empiezan a oponerse, el mundo debería ser como era antes, empiezan a protestar, la culpa es de mi competidor, la culpa es del Estado, hasta que finalmente dicen, no, tú eres incoherente con el mercado, algo no has aprendido para volver a ser coherente con el mercado. Entonces lo bonito de ver los desafíos de estrategia como desafíos de aprendizaje, míralos así, inclusive es mucho más interesante, te vuelve a llenar de iniciativa. Para terminar este capítulo, ¿por qué pusiste después de breakthrough? Si no es un paso que sale después, pero es algo como implícito en todo ese proceso. Me pusiste, sí, a ver, cuando yo escribí el libro, decidí que, aunque uno diría que todo es aprendizaje, el breakthrough es aprendizaje. Te pongo el ejemplo. La teoría de la relatividad, pues es una teoría que suplantó a la teoría newtoniana. Y es una teoría distinta y explica mejor el mundo y por eso es la teoría prevalente. Ahora, la teoría de la relatividad se desencadenó y es una nueva teoría fascinante, se desencadenó a partir de una ruptura fundamental. Y es que, ¿cierto? Dijo Albert Einstein, oiga, la luz tiene una velocidad máxima, la velocidad máxima es finita, ¿sí? Eso, ¿cierto? Esa esencia rompe con toda la idea newtoniana.
sea, se propaga en el vacío, tiene una velocidad finita, y una vez uno entiende eso, todo lo demás, digamos, se desarrolla desde esa ruptura fundamental. Dejas de buscar el éter, dejas de buscar el... ¿Cierto? Después de ahí terminas diciendo que el espacio es curvo, terminas diciendo que el tiempo es relativo. Todas esas implicaciones grandes parten de esa ruptura esencial. Entonces, un poquito lo que yo quise hacer es, siendo una teoría, digamos, del conocimiento, porque la estrategia es acumulación de conocimiento, dije, vea, arriba hay un gran breakthrough, típicamente hay uno muy grande, que pone en competencia dos teorías del negocio, en un sitio existencial y central. Una vez rompes ese, aunque romperlo es aprendizaje, lo que sigue después es otro. Una vez tú rompiste el paradigma fundamental relativista, de ahí en adelante, todas las predicciones, por ejemplo, que la luz se iba a curvar, cosas que venían de esa teoría que te llevan a un nuevo mundo. Entonces por eso se dice que una vez tú rompes un paradigma central arriba que amarra todo, desencadenas una cadena de coherencia, una nueva teoría. Y un poco lo que decía Thomas Kuhn en la ciencia, pasa al interior de las organizaciones. Digamos, se estancan y hay una cantidad de evidencia experimental que va en contra de la teoría incumbente. Y sin embargo sigue reinando. Él dice que porque los viejitos que estaban en esa teoría, mientras se mueren los viejos científicos los viejos científicos nunca rompen el paradigma, sino que se mueren y son desplazados por otros. En algún momento, cuando el nuevo paradigma desplaza al otro, hay un rapidísimo desarrollo de la nueva teoría. Entonces pasa lo mismo. Una vez tú rompes el paradigma central que amarra, desarrollas una rápida teoría, y eso ocurre muy interesante. Y en últimas es ver el viejo negocio con nuevos ojos. El breakthrough revela que estamos en el negocio incorrecto, o algo pasan. En este es un acto de aprendizaje. Totalmente. Porque yo viste que yo no entendí eso, es mi falta de no entender y no aprender. No es el mercado, que es incorrecto, no es esta persona, no es el plan. Acuérdate que una vez tú rompes un paradigma ya esencial, esa nueva teoría, pues, por ejemplo, empiezas a hacer nuevas predicciones. Oye, si realmente mi negocio es este y no este, entonces yo debería crecer en esta dirección y no en esta. Entonces esto tendría coherencia y no esto. Entonces, y ya es una cadena pues es una nueva teoría que desplaza a la otra. No es que 20 paradigmas desplazan a 20 paradigmas, es que un paradigma central, un breakthrough, se rompe y se propaga a otro sistema de coherencia. Uno de tus clientes convierten en más adictos en buscar paradigmas, en romperlos donde no hay. Después de un breakthrough, siempre buscando, dice, ay, ¿dónde es el próximo? ¿Dónde está? Todo es incorrecto. Sí. Primero que todo, no es acerca de romper muchos paradigmas, es acerca de romper el paradigma esencial y vivir sus implicaciones. Acuérdate que los paradigmas son muy elusivos. Yo a veces cuando le digo a la gente, escriban, uno está tan absolutamente casado con sus paradigmas que uno no es capaz de escribirlos. Los paradigmas se notan en conversación, tú no eres capaz de declararlos. Si tú lo declaras, no es paradigma. Así como la gente que dice que es que yo no tengo paradigmas, están llenos de paradigmas. Los paradigmas se notan en conversación. Es como cuando uno rompe el paradigma que como te digo, a él se llega, te cambia totalmente la realidad. Es decir, te cambia el panorama, cambian las conversaciones para hablar. De hecho, lo más interesante es que nadie vuelve a conversar de esas cosas. Una cantidad de cosas que parecían importantísimas dejan de serlo y no se vuelve a hablar de ellas. Te pongo el ejemplo. Yo me acuerdo que un cliente tenía un debate sobre si tener dos marcas o una marca, una para el mercado de construcción y otra para el mercado de remodelación. Y ese debate era un debate eterno. Llevaban 20 años en ese debate. Y no se habían dado cuenta que ese debate era un debate resultante de que la compañía se veía a sí mismo como una compañía colombiana. Y entonces en el ciclo económico tenía que oscilar entre obra nueva y remodelación. El día que dejó de ser colombiana, el día que dijo, oiga, mi problema es que yo me veo colombiano, el día que se volvió una compañía internacional, dejó de tener el problema de si estaba un rato en obra nueva y otro rato en remodelación dependiendo del ciclo económico. Y por esa vía se acabó el falso dilema de las dos marcas. Nunca lo volvieron a tener. Era impresionante decirle, oiga, ustedes durante 10 años hablaron solo de este dilema. Y una vez rompieron un paradigma, dejó de ser dilema. Por eso yo digo que los dilemas delatan mucho la organización. Porque dime cuál es tu dilema y te puedo decir cuál es tu paradigma. Muchas veces hay falsos dilemas que secuestran la conversación. Nosotros tenemos a un cliente en este momento que está en el dilema de si hacer marcas privadas o hacer marcas exclusivas para los hard discounts. Y lleva una cantidad de análisis y no hay suficiente análisis que permita hacer la decisión, lo que se llamaría una proposición indecidible. Y realmente lo que pasa en el fondo, ¿cierto? Lo que hemos descubierto es que la compañía no ha entendido en qué negocio está. En el negocio en el que está, en el negocio en el que gana la marca es irrelevante. Entonces el debate de si la marca es mía o del otro es irrelevante, porque la marca no es ninguna fuente de ventaja. Entonces
Entonces muchas veces yo siempre digo a la gente, cuéntenme dilemas que ustedes han tenido y áreas de debate que han tenido por muchos años. Lo hago para darme cuenta muchas veces, ¿cierto? Porque son marcadores de paradigmas que hay atrás. Cuando tú no has podido resolver un dilema, cuando has hecho análisis ostensibles, te has dedicado, los pros y los cons, como dicen, es problema equivocado, es un paradigma profundo que hay atrás que propaga ese falso dilema. Como te digo, es emocionante. Por tantas cosas yo creo que es una mentira total. Completamente. Cuando todo el mundo, alguien sabe en algo, es allá enfrente, pero tú no fuiste capaz de verlo. Por eso, tía, la esencia de la ruptura o la epifanía, por eso el mejor ejemplo pues es San Pablo en la Biblia. El core business de San Pablo era perseguir cristianos. Ese era su core business en sentido estratégico. Y el tipo iba un día por, entiendo, el camino de Damasco y le cae un rayo de luz y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Mira que en la Biblia hay esa metáfora, el tipo queda ciego 15 días y cuando vuelve a ver, viene a liderar la iglesia cristiana. Yo siempre he pensado que es como si Dios, actuando al estilo de Silicon Valley, necesitaba un nuevo CEO para su... Y entonces, pues, acuérdate, había 12 apóstoles, uno traicionó, quedaban uno menos, necesitaban un recruit nuevo, ¿cierto? Y se traen a un tipo global y San Pablo es el gran líder, el tipo que takes it global. Pero mira que el tipo rompe un paradigma durísimo, ¿cierto? Y mira que la metáfora es: quedó ciego un rato y volvió a ver. Yo creo que cuando uno rompe un paradigma, uno ve otro mundo que no había visto. Y cuando la organización lo ve, es emocionante. Acuérdate, no cambió la compañía, cambiaron tus ojos. Es como hay dos temas. I can see now, said the blind man. Ese es como la ruptura. En planeación estratégica es the one-eyed man in the world of the blind is king. Ellos creen que son los reyes porque tienen un ojo con un montón de ciegos. Exactamente. Pero no, tú quieres que ciego en ver otra vez. No ser el rey con un ojo en el mundo de ciegos. Completamente. Entonces la metáfora de ver el viejo negocio con nuevos ojos. Ahora, acuérdate... Ese es aprendizaje. Eso es aprendizaje. Y acuérdate, no te olvides que finalmente las organizaciones son agregaciones de individuos. Es decir, tienen mentes. Hay una mente organizacional que no es la de los individuos. Cuando tú estás trabajando en una compañía, tú tienes la mente de Roy Fry, pero está la mente de la organización y tú te adhieres a ella y actúas dentro de esa mente, al punto de que cuando hace el experimento, cuando uno ve una organización 20 años después, la organización sigue pensando lo mismo y tiene gente distinta, en un nivel, digamos, de agregación superior. Pero opera con humanos, es decir, opera con creencias. Los humanos actuamos sobre lo que creemos, no sobre lo que dijimos o declaramos. En últimas, paradigmas. Todo lo que guía tu acción son paradigmas. Entonces, las organizaciones terminan también guiadas por paradigmas. Entonces, aprender es eso, pero te diría que a tu pregunta muy buena, y me costó a mí un desafío, y seguramente en una futura edición haré algo al respecto. Dije: vea, el problema del aprendizaje hay que partirlo en dos fases. El aprendizaje que me lleva a la ruptura de un paradigma central, como en las revoluciones científicas, es decir, la luz es una onda, se mueve en el vacío y tiene una velocidad finita. Acepte eso. De ahí en adelante, una vez usted rompe ese paradigma, cambia todo. De ahí termina el espacio curvo, termina el tiempo relativo, termina E igual a mc al cuadrado. Todo lo demás cambia si usted cambió ese. Entonces, rompa un gran paradigma que está en el centro, que es doloroso, que típicamente, y de ahí después viene una cadena de rupturas que crean una nueva teoría. Entonces, si la gente está capacitando, ¿qué están haciendo actualmente? No, yo como eso te digo, yo creo que es la misma cosa de la gente... Pues la gente hace porque otros hacen. A ti te dicen cosas como que estamos en la era del conocimiento, en la era de la tecnología. Entonces la gente vive en eso, vive en una carrera febril, mejorando. Sí, es lo mismo que la gente que vive tratando de ser más eficiente, porque según ellos el mercado es acerca de ser eficiente. Entonces todo el mundo está haciendo muchas cosas, todo el mundo está haciendo muchas veces muy ocupados, pensando poco, conversando menos, reflexionando poco sobre lo que hacen, no mirando la longitud de onda de los resultados no buscados, sino muy enfocados en los que estaban buscando, con sesgos de confirmación, y viven en eso. En otras palabras, que uno puede aprender cosas sin ver el mundo distinto y sin cambiar uno, que uno puede ir agregando técnicas. Yo creo que es lo que es parte de la misma carrera de ratas. Las compañías viven en la misma presión, la presión de la convergencia, y creo que tiene muy poquito tiempo. Estaba antes en una junta directiva y le dijo un miembro que yo admiro mucho al gerente financiero, le dijo: oye, tienes que trabajar menos y reflexionar más. Y no es en las horas que estés ocupado. Acuérdate, si tú tienes, y yo creo que le pasa mucho a las organizaciones, mucha ejecución febril,
mucho reporte, mucho indicador y poca reflexión y vida interior. Lo mismo que le pasa a la gente. Mira que hay mucha gente que vive a toda, ocupadísima, presionada con su tiempo comprimido, por las redes sociales, por el timeline de todas sus redes sociales, por todas las tareas que tienen que hacer, por todas las citas, y tienen poco tiempo de reflexión y de vida interior. Inclusive, cuando a una compañía se le cae la caja, entonces es un problema de eficiencia. Todo el mundo diagnostica, no estamos trabajando como antes, métanle abnegación. Y lo que ocurre es que mira a ver dónde te quitaban la caja. Y ahí vas a encontrar temas. Rara vez te la van a haber quitado a través de todo el negocio. Te la tienden a quitar en ciertos sitios donde no tienes ventaja. Te están mandando un mensaje sobre la ventaja. Sí, como tú dijiste, yo creo que es disrupción. No es que matan los negocios, es falta de aprendizaje que matan los negocios. Claro, totalmente. Entonces yo creo que ver la estrategia, y vuelvo digamos, a lo que me enseñaba mi mentor. Cuando usted tenga un problema competitivo, o su hermano siamés un problema de crecimiento rentable, es decir, cuando usted siente que no es competitivo en el mercado, o cuando usted siente que está creciendo mal, que es la situación del 75% de las compañías, en vez de ver eso como un problema de eficiencia, como un problema de tecnología, como un problema de que su organización no está alineado y ha perdido vigor, como cualquiera de esos síntomas, trate de decir, oiga, hay algo que no he aprendido. Es brutal. Como siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No lo olvides, si quieres acceder a los podcasts en vivo cuando los tenemos alrededor de 2 o 3 al mes, acceso a Quinto y más, puedes tenerlo todo si te conviertes en miembro en thefryshow.com. Y lo más importante, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Ingresa a quinto.ai para probarlo por una semana o usa nuestro código especial emergente en checkout para obtener Quinto gratis por un mes y cambia tu vida. Quinto.ai www.kinnto.ai. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.